Bien, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la arquitectura, lo vamos a hacer rápidamente porque ustedes han trabajado en electrónica digital con esta y vamos a decir que en general, ¿no es cierto?, está asociado a una entidad, porque en esa está definida lo que son las entradas y las salidas, describe la función que realiza con esos datos de identidad, o sea, la que realiza nuestro diseño, y podemos decir que es una vista interna del diseño, porque ahí decimos no solo lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Tengan presente que cada arquitectura pertenece a una entidad, ¿no es cierto? Tiene que tener esa referencia, como dijimos antes, pero una entidad puede tener más de una arquitectura, es decir, la misma, digamos, la misma interfase puede tener dos descripciones distintas, pero por supuesto a la hora de sintetizar el diseño, a la herramienta de síntesis hay que decirle, voy a trabajar con esta entidad o esta otra entidad. ¿Cuál es digamos, la sintaxis de la arquitectura? Tiene una palabra clave que es architecture, después un nombre válido para VHDL, of es otra palabra clara y después entity name es el nombre de la entidad con la que vamos a trabajar. Después viene la palabra is y viene una parte declarativa que por ahora lo único que hemos utilizado en esta parte declarativa antes del begin es que vamos a declarar las señales internas, es decir, aquellas señales que no se ven desde afuera del diseño. Después viene la descripción de la arquitectura y la palabra en y eventualmente, si se quiere, se puede poner el nombre de la arquitectura, el mismo que pusimos acá, después de la palabra en. Bien. Las arquitecturas admiten distintos estilos, hemos dicho en VHDL, o sea, la descripción de nuestro sistema admiten distintos estilos, entre los cuales, ¿no es cierto?, teníamos la de comportamiento, o behavioral, la del flujo de datos, o data flow, o la estructural. Pero además, VHDL admite que un mismo diseño, en un mismo archivo, se puedan utilizar más de uno, o sea, una combinación de las anteriores. Estos dos tengan presente que puede, en algunos autores, a los dos no discriminar entre behavior y data flow, sino llamarles de comportamiento a los dos. Eso es una aclaración simplemente para que no se vayan a sorprender si ven un data flow descrito como comportamiento. Ahora, ¿qué características tienen las de comportamiento cuando hacemos una descripción por comportamiento? Cuando hacemos una descripción por comportamiento, lo que estamos diciendo es, estamos refiriéndonos a un conjunto de secuencias de tareas que hay que realizar, ¿no es cierto? Y, o sea, de alguna manera estamos realizando un algoritmo. Se dice algorítmica también en estas cosas, este tipo de estilo. Y la particularidad que tiene esto es que, vamos a ver siempre, por supuesto, acá estamos haciendo un ejemplo de un contador, pero lo que tenemos que usar cuando utilizamos este tipo de descripción es lo que se llama un proceso. Vamos a volver bastante profundidad en proceso porque es un tema muy importante del VHDL, pero simplemente se los adelanto de una manera muy breve acá, es que dentro de los procesos tenemos otra serie de sentencias distintas a las que hemos visto hasta ahora para señales concurrentes que nos permiten tener este tipo de posibilidad de hacer una descripción algorítmica. ¿Está bien? Eso es más parecido a C o a algunos lenguajes de programación. En esta, la primera cosa que van a ver rara es que equal, que es una señal, se la puede adjudicar en más de un lugar. Lo que tiene el proceso es que solamente esto no va a haber conflicto, no va a haber los múltiples drivers como dijimos en el caso anterior, sino que le va a hacer caso a la última asignación que se haga. Entonces no lo va a ver, por eso entonces son secuenciales importantes el orden en que se presenta la sentencia. Pero volvemos en esto porque es un tema que da para bastante más que una breve charla. Entonces, en el caso de data flow, ¿no es cierto?, de flujo de datos, lo que tenemos es, en la arquitectura, simplemente vemos, por ejemplo, igual a 1 o en A igual a B, el 0, significa que de alguna manera estamos viendo cómo se relacionan las entradas a través de alguna manera con cómo se va a obtener la salida. Es decir, acá decimos, si las dos entradas son iguales, la salida va a ser 1, en otro caso va a ser 0. Entonces acá vemos más o menos cómo se van a mover los datos, pero se llama flujo de datos. En este caso, digamos, cuando trabajamos con flujo de datos, no se utilizan estas sentencias secuenciales, sino se utilizan procesos. Bien, también se llama flujo de datos, cuando trabajamos a un nivel más cerca del hardware. Acá fíjense, esta misma descripción está hecha directamente con funciones lógicas, hasta uno lo podría hacer con compuertas. Uno ve las compuertas y las podría ir haciendo, ¿no es cierto? En este caso, por supuesto, usando no compuertas, sino funciones lógicas. Y ahí como lo ven, es una descripción muy
mucho más engorrosa de hacer, más difícil de seguir, de mantener. Tal es así que si ustedes quieren, en vez de escribir un componente de un comparador de 4 bits, quieren llevarlo a 8 bits, tendrán que escribir pues 4 líneas más. En cambio, fíjense que en la descripción anterior, si ustedes cambian este y lo quieren trabajar en 8 bits, no hay absolutamente nada que cambiar. Entonces, mientras esto nos da la idea de que mientras la descripción sea más alto nivel de abstracción, digamos, el diseño es mucho más rápido. Y a nivel estructural, el concepto es que hay componentes previamente diseñados, que les tenemos que decir de alguna manera cómo los vamos a ver, que están visibles. En este caso se dicen, esos componentes están definidos en un paquete que se llama, que están acá, que nosotros al darle esta información le decimos, puede usar todo lo que haya en esa librería. Y después lo que hacemos es instanciar, se llama, o llamar esos componentes. Fíjense que nosotros tenemos dos componentes distintos, que son la XNOR 2 y una AND4. Y esta la llamamos 4 veces, por eso está U0, U1, U2, U3. O sea, hay que poner etiqueta, por supuesto la etiqueta tiene que ser distinta. Y después usamos la palabra pormap, y en el pormap simplemente lo único que decimos es cómo están conectadas las señales que nosotros estamos utilizando en nuestro diseño con las señales que ha definido cada uno de los componentes que utilizamos. En este caso la única novedad es que X0, X1, X2, X3 son salidas acá y se van a hacer entradas en esta. Fíjense que el X0 después entra acá, etcétera, etcétera. Y eso, al ser una señal interna que no es ni AB ni equal, hay que ponerla en la zona declarativa de la arquitectura, que es entre arquitectura y begin, y ahí hay que declararla como un standard logic. Eso sería, ¿no es cierto?, la descripción por estructural, utilizando componentes. Perdón, acá por ejemplo también admite VHDL, como hemos dicho, descripciones mixtas. ¿Qué es lo que es una descripción mixta? Una descripción mixta es que conviven más de un estilo. Por ejemplo, si queremos describir esto, ¿no es cierto? Este circuito, es decir, tengo X, y S como entrada, quiero compararlas esas, y si esas son iguales, quiero que salga un 1, un 0, vamos a ver que no es la mejor descripción, se puede hacer más sencilla, pero podemos haber puesto A y B, lo que fuera. Pero simplemente a los fines de ver cómo conviven dos estilos. Entonces, primera cosa, definimos la entidad, que es distinta a las anteriores porque tiene otras señales, ¿no es cierto? Después, arquitectura mezcla de compara esta entidad. Y lo primero que definimos es Z, porque Z es una señal interna, no es ninguna de estas, hay que definirla porque si no, no podemos trabajar con ella. ¿Y qué tipo es Standard Logic? Después, fíjense acá, en la zona declarativa, antes del begin, declaro el componente que voy a utilizar. ¿Por qué no lo puse acá arriba? Porque este componente lo he definido dentro de mi proyecto en el ICE. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos en el ICE. Yo puedo definir componentes dentro de del proyecto y simplemente llamarlos así sin hacer referencia a un paquete externo. Entonces, acá lo que decimos es declaramos el componente. Declarar el componente es casi poner la entidad, es ligeramente distinto, se llama port, acá hay que poner la entidad. Y hay que poner en component, en vez de en entity hay que poner en component. Este componente tiene que estar descrito en el proyecto que estamos trabajando. Después ponemos begin y acá hacemos la instanciación. U0 este es nuestro componente, el nombre de nuestro componente que está acá. Por map y decimos que X va a entrar a la primera señal en la que se describió este componente, y a la segunda, y Z a la tercera. Esto admite otra forma de describirlo, y es esto mismo, pero decir a X, que es la señal que estoy utilizando en mi diseño, se la voy a adjudicar a A, que es la señal con que se describió el componente, a I se la voy a adjudicar a B, y a Z de mi diseño se lo voy a adjudicar al valor de equals, que son donde se describió el componente. Esta es más recomendable de utilizar que esta, porque si acá nos llegamos a equivocar en el orden, es muy difícil de detectar el error. En esta es más difícil equivocarse. Bueno, eso hasta ahora lo único que hicimos es obtener el valor de Z cuando instanciamos este componente. Pero como ese valor de Z tiene que decidir cuál de estos dos valores sale, entonces acá lo que hacemos es que la salida, hacemos una parte de data flow acá, ¿no es cierto?, de flujo de datos, decimos que va a ser C o en Z, con el resultado del comparador es 1 y en otro caso va a ser 0. Acá convivieron una descripción estructural con una descripción de flujo de datos. Y hay miles de combinaciones más. Muy bien. ¿Qué es lo que con nosotros comparamos, ¿no es cierto?, las distintas
posibles descripciones, lo que vamos a ver es que podemos trabajar a un nivel de abstracción más alto o más bajo. Cuando uno tiene un nivel de abstracción más bajo, el diseño uno lo va de alguna manera controlando más, ¿cierto? Es mucho más engorroso, consume más tiempo y es más difícil de mantener y si uno se lo da a otro, incluso uno mismo, al tiempo vuelve, es más difícil de entender. Hay que tener presente que las herramientas de diseño moderno son cada vez más eficientes y quizás ellos, como la síntesis también optimiza el diseño, se puede tranquilamente trabajar a niveles de abstracción altos sabiendo que la herramienta de síntesis va a encontrar una buena solución de hardware para implementar el diseño. Entonces la recomendación es irse a digamos, si uno gana tiempo yéndose a un nivel de abstracción más alto, es lo mejor que nos puede pasar, ¿cierto? Como VHDL permite, ¿no es cierto?, utilizar varios estilos simultáneamente, hay ciertos módulos de hardware que el fabricante ha optimizado. ¿Se acuerdan? Los vimos cuando hablamos algo de FPGA, que son sumadores, multiplicadores, etcétera, etcétera, que los podemos tomar como componentes, ¿no es cierto? Y instanciarlo y saber que ese componente lo utilizo, un multiplicador, porque sé que va a andar más rápido. Hay también los fabricantes le preguntan, mejor dicho, la herramienta de síntesis le pregunta, tiene opciones de decir, bueno, si usted quiere utilizar un sumador, por ejemplo, que me permite que yo use sumadores que están optimizados en hardware, eso por default es así. Uno podría decirle que sí o que no. O sea, concretamente, que ustedes pongan una suma dentro de una descripción de VHDL, por los valores de default que tiene la herramienta de síntesis, le va a poner un sumador optimizado, un componente de hardware. Pero ustedes podrían decir, no, quiero hacerlo de otra manera, y eso hay que verlo, son elecciones que uno hace en el momento en que decide con qué herramienta de síntesis va a trabajar. Perdón, la herramienta de síntesis es la que tiene, sino los parámetros de esa herramienta de síntesis. Entonces tengan presente que por ahí ustedes pueden sí o sí decir quiero que esto se haga en un bloquecito de hardware rápido, o pueden decir lo que haga como quiera. Cuando hace como quiera, le da la libertad a la herramienta de software que lo implemente o en ese bloque de hardware optimizado, o si ve que no está disponible, lo hará con lógica, es la que tenemos disponible en las FPGA. Una cosa que sí es importante cuando uno le dice, mire, quiero que haga esto específicamente en este bloquecito de hardware, ese diseño que nosotros hemos hecho, como está pegado a un diseño de hardware, a un componente de hardware, pierde lo que se llama portabilidad. Es decir, no lo va a reconocer si lo queremos hacer en otra FPGA, otro fabricante. Entonces, por ahí es conveniente hacerlo portable y dejar que la herramienta de diseño lo optimice. Bien, acá hay acá le agrego al final, ¿cierto?, un par de libritos para que ustedes tengan como referencia si quieren interiorizarse un poco en el tema. Bueno, dejamos acá y seguimos con el otro tema de VHDL.